preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Al centro Tuluá. Hola, ¿qué tal amigos vallecaucanos? Bienvenidos a su espacio Vallecaminos TV. En esta temporada del 2019 traemos muchas sorpresas, traemos muchos invitados, muchos temas de interés general para todos los vallecaucanos, para los caleños, para la gente de la Unión, para la gente de todos los rincones del departamento del Valle del Cauca. Si usted quiere estar en nuestro programa, escríbanos a vallecaminos@gmail.com. Encuéntrenos en nuestras redes sociales. Soy Nancy Perlaza, la directora del programa y periodista presentadora aquí de este espacio durante media hora, y gracias a Edison Yantén y al canal C de Cali TV y Global Televisión. Nos estamos viendo también en Cali en la frecuencia 112, todos los miércoles a las 4 de la tarde, amigos televidentes. Así que damos inicio a esta nueva temporada con un tema de actualidad, un tema que a todos nos compete, sobre todo a nivel del Valle del Cauca y esta región de Cali, los municipios cercanos y la zona rural. Es el tema de la educación, una educación diferencial. Y para hemos invitado al experto, un experto que él es Miguel Ángel Palacios. Él es docente, licenciado en pedagogía infantil y educador. Miguel Ángel, bienvenido a Vallecaminos y muchas gracias por estar aquí en esta media hora. Muchas gracias, Nancy, y pues buenas tardes a todos los ciudadanos de esta hermosa ciudad de Santiago de Cali. Claro que sí, se está hablando por estos días de la educación. Empezaron los muchachos a estudiar, los colegios oficiales, las escuelas oficiales, y hay muchos estudiantes, sobre todo las escuelas y los colegios han recibido muchos venezolanos, los cupos se abrieron, el alcalde, el presidente de Colombia dijeron, hay cupos abiertos para los jóvenes venezolanos, para educación y para salud. Obviamente para vivienda no hay, porque no hay vivienda para los colombianos, no van a haber vivienda para los extranjeros. Pero bueno, ese no es el tema, ese no es el punto, sino que a eso me refiero. Llegan personas de afuera, de Venezuela, a incorporarse a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a la educación, una educación totalmente diferente. Somos países hermanos, pero nos diferenciamos mucho. ¿Cómo rompe la educación, sobre todo cuando son de afuera, cuando son partes indígenas, cuando somos afro, cuando somos otra etnia, y realmente existe en Colombia, existe en el Valle del Cauca, aquí en Cali? Yo le pregunto a usted, Miguel Ángel, ¿una educación diferencial? Sí, definitivamente lo prevé la Constitución y lo previó la Ley 115 de Educación, que es la ley marco en Colombia sobre la educación, que rige a los maestros y a los administrativos. En esa ley se plantea todo el tema de etnoeducación, incluso previó el tema de educación para el trabajo, que luego llamamos educación, primero se llamaba educación no formal y luego se llama educación para el trabajo y el desarrollo humano, lo que conocemos como educación técnica. La institucionalidad en Cali, por ejemplo, nos referimos a las 96 instituciones de educación pública que tiene, con sus 350 sedes. Ahí pues se recibe toda la población de la ciudad que migra, que rota y que es oriunda de aquí mismo. En esas 96 instituciones, por ejemplo, 26 del oriente de Cali, están caracterizadas como etnoeducadoras. Esas instituciones deben de tener maestros etnoeducadores con una educación pertinente. Tiene que ser pertinente porque son etnias que hacen parte y es la mayoría de la población. Cuando hablamos de educadores diferentes, etnoeducadores, ¿a qué nos referimos específicamente? Expliquémosle al televidente. Bueno, un etnoeducador, lo dice la norma, es aquel que está formado primero como docente y luego aquel que adquiere las habilidades y los conocimientos para trabajar con las diferentes etnias que hay en nuestro país. Entre ellas los afros o afrodescendientes, la etnia indígena, están los rom, y está también, ahí ingresaría todo el tema de comunidades LGTBI. Ajá. Cuando esos estudiantes llegan, los indígenas, los afros, los rom, llegan a esas escuelas, ¿cuál es la primera impresión? ¿O qué escuelas de Cali, qué escuelas de la ciudad de Cali están enfocadas a recibir esa población? ¿O donde llegan más los estudiantes? En el caso del Oriente, pues las 26 instituciones están ubicadas en lo que conocemos como el Oriente de Cali, el distrito, y el nororiente, San Luis, todas esas partes que están cerca del río Cauca.
Por ejemplo, la sede de Eustaquio Palacios, que pertenece a la institución educativa Santa Librada. Que queda acá en la Comuna 20. No, la de ese Eustaquio esa sede queda aquí en lo que conocemos la Loma de San Antonio. Ya. Ahí esa escuela, ahí se recibe toda la población indígena de Cali, ¿cierto? Ahí tienen sus maestras indígenas, todo el tema administrativo, ahí se trabaja todo el tema étnico con ellos, ahí se han articulado, porque en Cali existen unas organizaciones indígenas que están reconocidas por la ley. En el caso de los afro, pues es la línea más grande y están mucho más diseminados en todo el oriente de nuestra ciudad. Entonces, esas instituciones del oriente los reciben allí. Lamentablemente se viene en un proceso que el Estado no ha querido comprender, que se tienen que nombrar los maestros etno. ¿Por qué? Es un concurso que hay. Entonces los gobernantes no respetan el concurso. Un ejemplo, si usted es una maestra y una educadora y usted presentó el concurso y obtuvo el primer lugar, pues resulta que a usted no la llaman, sino que llaman al cuarto, al quinto o al último de la lista, porque depende más de las influencias políticas y no tanto el conocimiento educativo que se tiene allí. Eso es como un fuero que tienen los gobernantes, no están obligados a llamar estrictamente en ese orden. Los maestros tienen que a veces demandar para poder ser nombrados en carrera, ¿cierto? Recordemos que los maestros en este país tienen un fuero especial y que lo tienen también los militares, ¿no? Los maestros tienen su propio régimen pensional, su propio régimen prestacional y tienen su régimen laboral diferente. Entonces, no se respeta el concurso, no nombran los maestros etno. Entonces viene el proceso pues, de confrontación de estas comunidades con el Estado, con la municipalidad, para que se les reconozca su derecho a tener un docente que realmente les haga en su enfoque étnico toda su cultura, se desarrolle su cultura, que no se pierdan sus valores, sus creencias, sus costumbres y sus prácticas. ¿Cómo se mezcla esa educación diferencial, ese enfoque diferencial con los estudiantes? O sea, ¿ellos están en un salón diferente o están mezclados con los niños? No, la norma plantea que tiene que ser, pues estamos todos juntos en un salón de clase. Ya es un esfuerzo, un ejercicio del docente que tiene que empezar a hacer su planeación con ellos, ¿cierto? Para comprender y que se les respete su derecho. Sucede también con el caso de los niños o las niñas que presentan temas de discapacidad o que presentan barreras. Limitaciones. Hoy día se habla más de barreras o limitaciones, ¿cierto? Entonces, necesidades educativas especiales. La gran mayoría de los maestros no están calificados para atender esa población, entonces su queja es que al no estar formados, pues los niños y las niñas no pasan de ser un útil más, un pupitre más dentro del salón y los van pasando. Pero realmente no es que se le forme, que realmente se le ayude al niño y a la niña a alcanzar el éxito, a comprender los conocimientos, a despertar el interés por aprender. Ya. Eso tratándose aquí de las escuelas comunes y corrientes, pero estamos viendo aquí unas imágenes. ¿Esas imágenes son en qué población, en qué sector aquí de Cali? Sí, son unas imágenes muy lindas. Hermosas. Ese es el resguardo. Los resguardos. Es uno de los resguardos que hay en Jamundí, se llama Pueblo Nuevo, está un poco más arriba del corregimiento de Villa Colombia. Ahí estamos en un proceso con las autoridades indígenas de ayudarles, de acompañarles en todo lo pedagógico. Por ejemplo, ahí vemos una imagen donde se está haciendo un ritual que ellos llaman la armonización. Cada que comienza un año, para ellos van al río, tienen una especie de un ritual, hacen una ofrenda y bañan a las personas con un agua que ellos preparan, que es un derivado de la caña, es una especie como, bueno, no está bien decirlo, pero puede decirse que es como una agua panela. Entonces con esa agua te bañan, ellos hacen una especie pues bueno, no son oraciones, pero ellos emiten allí, ¿cierto? Hacen unos pensamientos, comunican y se trata de armonizar la naturaleza con los proyectos de los seres humanos que están ahí. Miguel Ángel, ¿cuántos niños hay en esos resguardos estudiando y si tienen la infraestructura para hacerlo o allí nos quedamos cortos como gobierno? No, ahí estamos cortos. Por ejemplo, en el caso de Jamundí, el colegio indígena que está un poquito más arriba en el resguardo de Jamundí, pertenece a Florida, es una sede de Florida, porque aquí en el Valle existe solo una institución pública reconocida que se llama el IDEVIC y su sede es en Florida, pero tenemos el problema del territorio. Yo estudio, por ejemplo, en una sede en Jamundí, pero no tengo acceso a los recursos de transporte, porque el transporte se lo entregan a los niños y a las niñas que están en Florida. Lógicamente el alcalde de Florida pues no puede invertir transporte en Jamundí porque eso sería un prevaricato, tendría un problema gigantesco jurídico
Entonces, cuando se reclama el transporte, cuando se reclaman los derechos acá, diciendo es que ustedes pertenecen jurídicamente a una sede oficial en Florida. Entonces, eso hay que resolverlo jurídicamente, ¿cierto? Porque eso le iba a preguntar, entonces, ¿cómo se hace? O sea, si mi colegio está en Jamundí, yo vivo en las laderas de Jamundí, pero como sede pertenece a otro municipio. Exacto, hay que resolverlo jurídicamente. Jamundí es un municipio certificado en educación, habría que acordar con el consejo y con el alcalde algún proyecto de acuerdo que permite invertir allí, pero eso ya es un tema mucho más jurídico porque ellos alegan que pues no pueden invertir en una sede que no les pertenece. O sea, invertir dinero en una sede que no les pertenece les generaría problemas jurídicos a los alcaldes. Y me imagino que como ese ejemplo, habrá muchos ejemplos también de que los estudiantes no tienen acceso al transporte, a los famosos desayunos escolares, a los implementos educativos. Exacto, sí, no, estamos en deuda, la gran verdad, incluso aquí en Cali estamos en deuda con muchos niños y niñas de la ciudad. El número que se tiene planteado es que en Cali cerca de 15.000 niños no asisten a la escuela, no se les ha garantizado sus cupos. Cali se ha quedado corto en hacer instituciones educativas públicas. ¿No asisten públicas. a la escuela esos 15.000 niños? ¿Por qué? ¿Porque no tienen cupo o porque los papás no los llevan al colegio o porque sus condiciones económicas son demasiado precarias y no tienen cómo llegar a las instituciones? Bueno, es por múltiples razones, es un tema de desigualdad gigantesco. Esto es una democracia incompleta. Aquí los gobernantes pues, se ufanan de sus éxitos, pero realmente no resuelven los problemas de la mayoría de las personas. Esos niños no asisten por varias razones. Una de ellas es, por ejemplo, nosotros dentro de la ciudad tenemos una migración interna y el municipio no tiene las instituciones educativas públicas, la infraestructura para atender a ese número de niños. Por lo tanto, nace un concepto que se llama la cobertura. Entonces, subcontratan colegios privados para que atiendan a esos niños en esos sectores. Esa infraestructura de los colegios privados no es la mejor, no es la de norma, ¿cierto? Porque la norma dice que para construir un colegio debe haber un metraje mínimo por cada niño, ¿cierto? Habla de 5 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo 100 niños, tengo que multiplicar por 5 metros, entonces ya sería un lote y una estructura gigantesca. Esa norma no se cumple en los colegios de cobertura, ¿cierto? Se pasan de agache, pues. Entonces, ahí los niños están en un tema complejo, difícil, eso ha sido siempre una discusión entre lo público y lo privado. Ahí funcionan son los intereses de los colegios que contratan y no los intereses de esos niños y esas niñas para estudiar. Ya. Miguel Ángel, hagamos una breve pausa y ya regresamos y vemos un informe también de que hoy el municipio de Cali, la alcaldía de Cali, ha lanzado una promoción. Hay 800.000 empleos en las diferentes modalidades. Entonces, esto es un informe para que ustedes lo vean. Entonces, vamos a una pausa comercial y ya regresamos para que hablemos también de cómo es el manejo también de los padres de familia, si hay consejos de padres de familia, si hay una orientación, todas esas cosas que se caracteriza la educación en lo diferente aquí en nuestra ciudad de Cali, pues aprovechando este experto que es licenciado en educación infantil. Entonces ya regresamos con esta información y vamos unos minuticos fuera del aire y ya regresamos. Ven al Parque Nacional de la Uva y vive una aventura inolvidable. Cali lanzó el primer bono de impacto social Cali Progresa con Empleo, el cual beneficiará a 800 personas con su inclusión y retención en el mercado laboral de la ciudad. Este es un mecanismo de pago por resultados en el que unimos recursos de la cooperación internacional con el gobierno local para formar en competencias específicas y habilidades blandas y posteriormente emplear mínimo 800 caleños. Seleccionamos a Cali por dos razones, porque tiene un liderazgo en la inclusión económica y social y segundo, porque Cali es un motor de crecimiento en el sur del país.
Este programa evidencia la importancia de las alianzas estratégicas para el progreso económico y social, una de las banderas del alcalde Maurice Armitage, en alianza con el BidLab, la Embajada de Suiza en Colombia y la Corporación Inversor. Que lo que más necesita Cali es que la gente tenga oportunidades de ingresos, oportunidades de trabajo, y yo estoy plenamente seguro que en la medida en que todos los caleños trabajemos en ese sentido, Cali va a ser otra ciudad. La Alcaldía de Cali informará próximamente las fechas de convocatoria para los caleños entre 18 y 40 años de edad. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. 800 empleos promociona la Alcaldía de Cali a partir del mes de marzo, así que si ustedes quieren más información se pueden dirigir al link de la Alcaldía de Cali o si no a sus diferentes sedes, porque es bien interesante, es una época que estamos en desempleo. Sí, es muy alta la tasa. 800.000 pesos ya vamos a salir, 800.000 empleos ya vamos a salir corriendo para Miguel Ángel y yo. Sí, son 800, son 800. No, todavía no, todavía sí, falta mucho. Falta mucho, sí. Falta mucho para que seamos un país totalmente desarrollado. Desarrollado. Miguel Ángel, ese trabajo que usted desarrolla en los resguardos definitivamente es muy lindo y muy acogedor. Ahí cómo se trabaja con los padres de familia en toda esta vinculación de la educación diferencial. Diferencial. Bueno, hay que aclarar y comunicarle a la ciudadanía que los resguardos indígenas lograron aquí en Colombia ganarse una pelea jurídica con Bienestar Familiar, y para que Bienestar les reconociera una modalidad propia. Por lo tanto, ellos aceptan el proyecto de Bienestar Familiar, se contratan las dinamizadoras, que son mujeres indígenas, se contrata todo el personal administrativo y de asesoría que sea también de la etnia de ellos. Ellos, por los temas de su territorio, pues les interesa, lógicamente, conservar su cultura y sus prácticas ancestrales. Bienestar no les quería reconocer eso, quería imponerles un proyecto y ellos jurídicamente lograron ganarlo. Así se desarrolla el tema de primera infancia en los resguardos indígenas en Colombia. Eso ya es una normatividad, y el Ministerio de Educación acaba de sacar como podemos decir, como los estándares bueno, no es la normatividad, es como qué se debería hacer dentro de los resguardos indígenas con la primera infancia. Para ellos la primera infancia no va hasta los 5 años, sino hasta los 7 años. Cuando se construye el plan de desarrollo de los municipios, sobre todo aquí en la ciudad de Cali, los municipios vecinos, realmente sí se tienen en cuenta todos esos detalles, todas esas cosas que dicen, apliquémosle a una educación diferente, apliquemos a esta población que también hace parte de nuestra ciudad. No, eso es una lucha, eso realmente... O los concejales hacen la vista gorda, sí, los alcaldes también. Sí, claro, pues como decíamos, esto es una democracia incompleta, aquí realmente no se han resuelto los grandes problemas de la ciudad, entre ellos la educación. Pareciera que sí, pero no es así. La tasa de deserción es muy alta, la tasa de fracaso es muy alta. Pero se presentan los proyectos, o sea... Sí, es una lucha, por esas ejemplo. poblaciones dicen, aquí tenemos un proyecto, tenemos unas necesidades, por favor, inclúyenlas, ¿hay voceros de eso? Sí, por ejemplo, en el caso de la institución educativa en Cali, lo hace el sindicato de maestros, el SUTEP. Ellos tienen una estructura interna que les permite pues interlocutar con el municipio. En el caso de los pueblos indígenas, de igual manera. Ellos tienen unas autoridades, unos gobernantes, tienen unas estructuras internas, y ellos interlocutan con la municipalidad. Pero ha sido muy complejo. Por ejemplo, atender la primera infancia aquí dentro del municipio de Cali es muy difícil, porque se contrata un operador y ese operador no comprende la mirada o la cosmovisión del pueblo indígena en la ciudad. Entonces entran en un choque, entran en conflictos y se ejecutan los recursos, pero no terminan cumpliendo sus objetivos. Bueno, Miguel Ángel, yo le hago una invitación a usted para que estamos en un año electoral donde todos, hay un gran abanico de candidatos al Consejo, a la Asamblea del Valle, a la Alcaldía y al Departamento, a la Gobernación, a ocupar esas, entrar allá al Palacio de San Francisco y todo eso. Pero yo le daría una invitación para que le diga a esos candidatos, sin importar su color político, su tendencia política, que incluyan en los planes, en sus propuestas, eso que es tan importante, eso que usted hoy nos vino a contar. Hay una educación diferente, hay una población que hace parte de Colombia, pero que la debemos de tratar con un enfoque diferencial. Entonces me gustaría que les dijera a esos candidatos, ¿y por qué no lo hacen? O cuál es el candidato que usted haya escuchado, diga,
está hablando de educación diferencial? Pues todos hablan de educación General. en general. Cuando se les invita a un debate, a un foro, a un encuentro con la comunidad, pues ellos hablan de educación. Realmente muy pocos se concientizan, ¿cierto? Realmente muy pocos se interesan, es la frase, por este tema o esta variable de la educación en Cali. Pues yo le hago un llamado a todos los candidatos a la alcaldía, a la gobernación, al Consejo de Cali y a la Asamblea Departamental, que verdaderamente incluyen en sus programas, y a los de control político, la Asamblea y el Consejo, pues que le hagan un verdadero control político, abran los debates suficientes y necesarios para que la niñez de Cali y la juventud de este hermoso Valle del Cauca pues tenga un verdadero acceso amplio y suficiente a la educación, no solo a la educación básica y primaria, sino también a la educación universitaria, que tanta falta nos hace, porque estamos perdiendo a nuestros jóvenes en los temas de la droga y en los temas de la delincuencia. Porque un pueblo educado, definitivamente, un país educado avanza a gran escala. Claro, y por ejemplo, usted le puede preguntar a cualquier país desarrollado cómo logró el desarrollo y siempre va a estar la variable de la educación, siempre va a estar ahí esa variable de la educación. Ajá. Qué bien, Miguel Ángel. Entonces vamos a estar con usted aquí tratando durante este año ese tema, a ver si estos candidatos le van a poner enfoque diferencial a la educación. Aparte de visitar los resguardos, ¿a qué otros sectores ustedes le apuntan? ¿Tienen alguna fundación? ¿Tienen alguna...? Pues nosotros básicamente hacemos un trabajo social en las comunidades, aquí en las diferentes comunas. Nos gustó el tema de distrito, que cambió la normatividad. Cali ya es un distrito especial, turístico, empresarial. Entonces, pues estamos esperando que el alcalde diga cuántas localidades hay para empezar a trabajar el tema de localidad. Qué bien, qué chévere. Entonces, esperemos que la educación definitivamente. Por acá nos llegó otro invitado, ya lo estamos aquí conectando, él es Jaime Puerta. Sí, Jaime Puerta, que hace parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres sí que tenemos aquí en la ciudad de Cali. Últimamente los temblores, los incendios forestales, se nos está quemando la ciudad, entonces de todas maneras lo relaciona aquí con Miguel Ángel. Él es licenciado en Educación Infantil, pedagogo, y pues muchísimas gracias, Jaime Puerta. Estos últimos minuticos aquí del programa Valle Caminos, bienvenido, le damos gracias por venir, sé que estábamos de polo a polo, pero se nos está complicando la seguridad en cuestiones de desastres aquí en la ciudad de Cali, con la irresponsabilidad de la gente, los incendios forestales. Pues yo lo que pienso es que la gente tiene que empezar a tener en cuenta que forma parte de la gestión del riesgo. Esto es una actividad que involucra a la totalidad de la población, no es solamente los organismos de socorro o los bomberos o los organismos de seguridad, esto va dentro del proceso de formación de toda la comunidad caleña. Claro que sí. Jaime, uno de los temas que por lo que los invitamos a ustedes, a usted y a Óscar Orejuela, que no alcanzó a llegar, era una preocupación grande, latente, que hay en la población de Cali y en la población del Valle del Cauca. ¿Estamos preparados los caleños, estamos preparados los colombianos para un sismo? ¿Realmente estamos debidamente preparados? Pues yo pienso que más que preparados estamos informados, o sea, considero que nadie estaría preparado, menos de que se viva la experiencia. Ahí sí ya podríamos hablar nosotros que estamos preparados para atender cualquier situación. En este momento estamos en un proceso de equipamiento, de reforzamiento. Cali cuenta con un plan municipal de gestión del riesgo, con una estrategia municipal de respuesta, con el fin de dar cobertura a los diferentes eventos que ya se tienen identificados ahí, y estamos en un proceso de socialización a la totalidad de la población del municipio de Santiago de Cali. Esos eventos que ustedes tienen identificados, ¿son zonas de alto riesgo de aquí del municipio? Básicamente están caracterizados como eventos que en un momento dado pueden exceder la capacidad del municipio. ¿Cómo cuáles? Tenemos los incendios forestales, que están dentro de las primeras líneas. En segunda línea están los deslizamientos, las inundaciones, los sismos. Tenemos la parte del plan de manejo de residuos sólidos, aglomeraciones masivas, entre otros eventos
que están teniendo en este momento un foco principal por parte de la Secretaría y los que forman parte del Consejo Municipal con el fin de dar una muy buena respuesta a los diferentes eventos que se establecieron. De la ciudad aquí de Cali, ¿cuáles serían como las zonas a las que ustedes constantemente están monitoreando, están diciendo, ojo, aquí puede haber un riesgo en la avenida Roosevelt, sabemos que hay una falla, o los cerros tutelares de la ciudad, o las invasiones, o los ríos? ¿Hacia qué sector ustedes específicamente están monitoreando constantemente? Bueno, nosotros estamos trabajando en las 22 comunas y los 15 corregimientos. De hecho, la ciudadanía va a empezar a observar o ya está observando los mapas de riesgos que se han venido estableciendo en las diferentes comunas, en las cuales la ciudadanía caleña va a poder establecer cuál es su condición de riesgo, cuál es el punto de encuentro, dónde están los organismos de socorro, cuál es la infraestructura con la cual puede contar en caso de un evento, pero es la totalidad de la ciudad. O sea, nosotros no hemos omitido ningún espacio. De acuerdo a ese plan municipal de gestión del riesgo y a la estrategia municipal de respuesta, estamos enfocando las 22 comunas y los 15 corregimientos, o sea que no estamos dejando realmente nada de un lado, porque pues por la parte sísmica sabemos que Cali está en una zona de alta sismicidad, o sea, ahí no podríamos omitir ninguna de las áreas del municipio, deslizamientos, inundaciones, incendios forestales. O sea, realmente estos escenarios que están en el plan municipal de respuesta pues fueron muy bien estructurados y trabajados con gran esfuerzo por parte de los entes que forman parte del Consejo y en algunos casos la participación de la comunidad. ¿Ustedes les hacen monitoreo a las estructuras, es decir, a las alcaldías, al Palacio San Francisco, a los hospitales, a los grandes edificios, las grandes clínicas? ¿Constantemente les hacen monitoreo? ¿Están cumpliendo con los requerimientos y con los requisitos que dice la ley? ¿Deben tener todo el equipamiento y todo el personal adecuado? Claro, es más, claro. En las instituciones, en las escuelas, hablando de escuelas, ¿las escuelas están estructuradas? Ajá. Claro, en este momento la Secretaría de Gestión de Riesgo con la Secretaría de Educación el año inmediatamente anterior adelantó un proceso de capacitación de 150 establecimientos educativos, los cuales en este momento tienen su plan de gestión del riesgo. Hay unas brigadas de emergencia capacitadas, unos docentes entrenados y formados para hacer la actualización de su plan de gestión del riesgo. Por ende, la Secretaría de Gestión de Riesgo ha adelantado un trabajo bastante interesante, inclusive con las comunidades. Nosotros tenemos un programa que se llama Prevencionistas, que posteriormente estaremos mostrando a la ciudadanía caleña. Son personas de las diferentes comunas que han sido capacitadas, entrenadas y formadas por parte de los organismos de socorro y la Secretaría de Gestión del Riesgo, con el fin de que sean no primeros respondientes, sino prevencionistas. O sea, lo que buscamos es no llegar a atender la emergencia, sino por el contrario, tomar medidas anticipadas. Ya, bueno, entonces tenemos un minutico para despedir, pero yo sí quiero que nos coloquen la cortinilla de el Baja Caña, porque yo quiero que ustedes piensen antes de escuchar esta cortinilla. Usted hoy, Miguel Ángel y Jaime Puerta, muchísimas gracias de antemano por estar aquí, pero piensen un momentico, ¿a quién le bajaría usted la caña hoy aquí en la ciudad? ¿A su esposa, a su alcalde, al vecino? ¿A quién y por qué motivos? Bajar la caña. Miguel Ángel, ¿a quién le bajaría la caña? A todos los irresponsables de esta ciudad que no cuidan los cerros y no cuidan los canales. Ya. Y Jaime Puerta, ¿a quién le bajaría la caña? Pues yo pienso también que a la comunidad, porque estamos haciendo al margen las condiciones amenazantes que tiene nuestro entorno. Entonces sí pienso que debemos de involucrar un poco más como ciudadanos para conservar el bienestar de nuestra ciudad. Claro que sí, y yo le bajaría la caña definitivamente a esos ciudadanos irresponsables que dejan el cigarrillo, la fogata prendida, y a muchos funcionarios, a muchas instituciones que no se ponen la camiseta y se ponen el chaleco como debe ser. Jaime y Miguel Ángel, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en esta media hora en Vallecaminos TV a través del canal C de Global Televisión y en Cali TV. Yo los invitaré más adelante porque hay mucho tema, hay mucha tela para cortar. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Jaime, muchísimas gracias. No, tranquilo, no hay problema, no se quede así. Y despidámonos ustedes, amigos televidentes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde en directo, aquí por su canal C de Global Televisión. Vallecaminos.com, lo podrán ver en el canal de YouTube, este programa en repetición. Muchísimas gracias y feliz tarde.
valle